yours. And it was that we could go ahead and Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que estén escuchando este podcast, bienvenidos otra vez, bienvenidas y bienvenidos a Vociferando en Colores. Hoy es una ocasión muy especial porque tenemos dos invitados muy especiales. Son hombres, entonces yo creo que eso merece un aplauso porque son los primeros hombres aquí en Vociferando. Es que sí, es como un milagro o algo así. Ellos son Andrés y Marcos y también tienen un podcast que se llama Cuentos Ñeros. Es muy bueno, vayan a checarlo. Les vamos a dejar igual los links donde puedan, para que lo puedan escuchar. Y bueno, ¿cómo están? Bueno, primero, como siempre, Dalia, ¿cómo estás, bebé? Bien, bebé, esperando a grabar contigo otra vez. Ay, qué bonito. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, todo fine, muy agradecidos de tener el espacio aquí con ustedes para poder preguntar y aclarar algunas dudas. Ok. Yo bastante bien, me siento muy a gusto de que me hayan invitado. Gracias, chicas. Y pues bueno, espero nos divertamos y que toquemos puntos bastante interesantes en esta noche. Espero que sí. Gracias a ustedes igual por estar aquí. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que justo surge de la duda de pues, Andrés, pero que tiene relación, o bueno, está relacionado con qué pueden hacer o cómo pueden actuar los hombres ante una experiencia de acoso o de abuso sexual en las mujeres, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito, Andrés, como ponernos en contexto cómo va surgiendo tus dudas. Bueno, pues es algo que ha estado presente a lo largo de mi vida, pero pues en este crecimiento, cuando tuve 3 pesitos de empatía, empecé a preguntarme, ¿de qué manera puedo ayudar? ¿No? ¿Qué- ¿Cómo cómo se puede reconfortar a una persona que está sufriendo esto? Porque eh, hace tiempo estaba platicando con una amiga y comenzó a platicarme de estas cosas que me habían pasado, muchas veces con mis parejas, con mis amigas de la universidad que llegaban, y decían que venía un culero molestando en el metro, me tocaron, cosas así, y pues no, fuera de decir, ah, sí, hijo de su puta madre, no sabía qué más decirle, o muchas veces me quedaba en blanco, y hace un tiempo estuve presente un intercambio de experiencias con la CONAPRED, con el Mujeres, y fue en el pico de las caravanas migrantes. Y vi que tenían diferentes protocolos de atención según las personas. Mujeres que sufrían violencia intrafamiliar durante la caravana, personas trans, niños, cuestiones de abuso, de acoso, de persecución. Y cada uno tenía como un protocolo que se ajustaba. O sea, no sé qué preguntas hacer, qué preguntas no hacer. Si te dejar a las personas, por ejemplo, las mujeres que sufrían violencia intrafamiliar, las separaban de su pareja si veían como que había algo raro para que pudieran denunciar, para que no sintieran la presión de que estaba esta persona ahí. Y pues me pregunté qué tal si pudiera haber un protocolo similar o si así me gustaría casi así con pinches manzanitas, un paso a paso de cómo, qué hacer, no sé, qué puedes decir, o sea, claramente no vas a preguntar, no vas a decir, ah, pues cómo vienes, por qué vienes tan tarde, cosas así, pero qué puede ser algo amable, qué puede ser, o sea, hay mil maneras de mostrar empatía, y eso es claro, ¿no? Por algo se tienen tenían esa apertura conmigo, por la confianza, la amistad, pero sí me gustaría saber qué hacer y también, ¿no? Qué ser con gente que no conozco y también le estaba platicando esto a una amiga, a una compañera del trabajo. Y ella como que no me entendió y me dijo, es que sí, nadie te dice qué hacer. O sea, ella me platicó las primeras veces que me pasó, yo me quedé en shock, no supe, me quedé en blanco, no sabía qué hacer. Ya después con el tiempo, pues, tratar de exhibir a la persona, gritar, jalar la palanca, bla, bla, bla. Entonces, ya me colgué mucho, Pata, perdón, pero esa sería como la idea, el decir qué podríamos hacer nosotros como hombres o igual como amigas, ¿no? De qué manera se pueden apoyar y cómo se puede apoyar a un extraño
Y también, qué le podrían decir a las mujeres que lo sufren? Que, eh, pues no cómo reaccionar, porque eso pues también es raro, no es muy subjetivo. ¿No? Ah, pues porque te quedaste ahí. No, quizá haya algo, quiero pensar. Ok. Antes de pasar quizás como a abrir la conversación, pues, ¿qué tal y si Marcos nos cuenta si también eh, ha pasado como lo mismo o se siente un poco identificado? Sí, claro. De hecho, este men Andrés me platicaba justo cuando le pasó toda esta experiencia de su plática que tuvo con su amiga, pues precisamente, ¿no? De todas estas inquietudes. Y yo le comentaba que pues sí, he estado en ese mismo lugar en el que pues alguien se me acerca con la confianza de platicarme que sufrió un acoso o cualquier tipo de vejación en la calle y pues sí se queda uno pues con cierta impotencia. Uno quiere reaccionar de la mejor manera posible y poder brindar todo el apoyo moral posible. Sin embargo, pues no siempre es posible pues encontrar las palabras adecuadas ni la forma de pues empatizar más que nada con este tipo de situaciones que nosotros los hombres no padecemos de una manera tan constante, ¿no? Al menos yo no tengo que preocuparme por pues, no sé, que en la calle alguien me esté siguiendo o que me tome fotos sin mi permiso. Nunca me ha pasado, entonces es una experiencia que está muy fuera de mi comprensión y de mis horizontes y es difícil hasta cierto punto pues tratar de tener una empatía plena, ¿no? Y de poder, pues, brindar las palabras adecuadas. Ok. Mm, Pues, ¿cómo te gustaría empezar, bebé? ¿O quieres empezar primero dando como tu punto de vista? Ya después. Bueno, eh, pues mi primer punto de vista es que creo que es como muy difícil o un poco imposible hacer como un protocolo definido, Mm, que creo que las reacciones de cada persona, bueno, en este caso las mujeres, son diversas y cada una está marcada por la experiencia y el entorno de esa mujer y la experiencia que pasó, o sea, el acto, eh, el tipo de acto que se dio, porque a veces eh, intercambiamos palabras como abuso, acoso o violación, cuando la verdad es que tienen impactos diferente. significativos y a diferentes niveles en la persona. eh, y pues claro, también tiene que ver mucho como con las herramientas que la persona tenía para lidiar con eso, ¿no? Entonces, creo que lo que se debe hacer es ser empático y entender justo eso, ¿no? Que las reacciones ante lo que sea que haya pasado son muy diversas y cada reacción, cada duda, cada dolor, cada pensamiento que esté expresando esta persona es válido y en todo caso tendríamos que ayudarlos a liberar esa emoción, pero no como negarla. Sí, justo. Creo que lo primero que hay que tener como en cuenta, o sea, como dijo Dalia, no hay como un protocolo, no hay como reglas. Y a mí me pareció interesante lo que decía Andrés en este sentido, como de, pues es que cómo, qué hago, ¿no? Que pregunto cuál es la forma correcta de actuar. Y yo diría, pues, a lo mejor en esos casos que tú mencionaste sí hay como formas, pero en casos así que son tan de la vida cotidiana, es como difícil incluso ponerlo, ¿no? No sé cómo tener el chip prendido, ¿sabes? Entonces yo creo que lo primero sería, a lo mejor, y que lo mencionaste, ¿no? Es no revictimizarla, ¿no? No decirle como, pues la forma en que iba vestida, la hora, el lugar, sí, ¿no? Dónde estaba, también con quién estaba, eso también genera, ¿no? Es como de, pues es que te pasó porque, eh, pues ibas sola, ¿no? Tenías que ir acompañada, eso también, ¿no? Creo que es importante recalcar eso. Este, también, por ejemplo, no indagar como más allá de lo que esa chica no te quiera decir, ¿no? O sea, creo que con el simple hecho de que estés presente con lo que te está contando y no cuestionarla más sobre eso, eso también creo que me parece importante decir, porque a veces, pues sí, o sea, a lo mejor preguntar pues puede ayudar, pero si no preguntamos tanto sobre el hecho, que pues pudo haber sido traumático, creo que eso es importante, ¿no crees? Sí, es que, como les digo, fuera de, pues, de estar ahí, de estar escuchando, y, pues mostrarle la empatía hasta donde me alcanza con algo que, pues, como decía Marco, no, no,
pues no alcanzamos a comprender al 100 porque no es algo recurrente en nuestras vidas. Sí, claro. Por ejemplo, o sea, ya sé que, ya sé más o menos su respuesta, pero ¿o han ustedes vivido una situación similar a lo que se acerque como acoso, algo así? Porque sí puede pasar, ¿no? También hay que decirlo, o sea, también, pues sí pueden, o sea, no es la misma estructura, no son las mismas situaciones, pero pues también se acosan a los hombres. ¿Han vivido algo así? Eh, sí, A ver. pero Ujú, quizá desde, pues, quieres verlo, bueno, quizá lo es, el privilegio. mm, no sé, una vez me pareció divertido, como iba en el último vagón y me estuvieron tocando, pero dije, ah, chale, ¿ahora qué? Y nada más me hice así como de ladito, pero me reí, o sea, para mí fue algo cagado. Eh, Después hubo una igual, es que el último puto vagón era el que siempre me da cuando salgo al metro. Y en una ocasión, no, bueno, en realidad nunca me ha afectado. Hubo una ocasión en la que sí tuve, pero fue otra cosa. Y ujú, que ya sale del tema y no, pues realmente no, nunca, fuera de una incomodidad, te puedes decir leve, no me impactó, no me hizo sentir mal, pues no tuvo gran impacto en mí. Digo, como que sea un privilegio por ser hombre, por ser algo que me pasó hasta que tuve, no sé, como puta madre, tenía como 23 años, yo creo. ujú. ¿Y tú, Valedor? A mí nunca me ha pasado, la neta, así un acoso personal, nunca, pero siento que pues es un punto importante a tocar, la forma en la que reaccionan pues varios hombres ante el acoso. Creo que es algo que se puede notar bastante bien, por ejemplo, en ciertas reacciones que hay a veces a noticias en redes sociales. Por ejemplo, hace poco veía una noticia de una maestra que había tenido relaciones, creo, con uno de sus alumnos y pues le habían acusado de violación, ¿no? Y Ujú. pues de acusar menores. Y entonces uno se mete a los comentarios de estas noticias y ve la forma en la que reacciona la banda y pues es bastante pues curioso y no sé, siento que habría que analizarlo a profundidad porque mucha banda pues se dice cosas como de, ah, a mí me hubiera gustado tener una profesora así cuando yo era niño, ¿no? Mm, O ujú. cosas de ese estilo. Entonces, pues, no sé, es como una cierta forma de percibir el acoso de manera muy diferente a como lo hacen las mujeres. En los hombres, cuando lo he visto hasta cierto punto, pues parece como algo más, pues light, ligero, no se toma tan en serio como suele ser, por ejemplo, del otro lado. A Sí, mí claro. me parece como muy importante, ay, perdón, perdón, No, 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 háblame. es que me parece como muy importante justo eso, ¿no? Eh, Evidentemente respuestas emocionales hacia lo que nos pasa son diversas, pero creo que sí hay ciertas respuestas muy marcadas por el género, porque a fin de cuentas, para nosotras, nuestra sexualidad, nuestra intimidad es algo que se nos enseña a preservar y a cuidar y que es completamente del espacio público, mientras que, eh, eh, pues sí, socialmente se tiende a alardear de la sexualidad de los hombres, ¿no? Digo, primero desde ahí, y luego la forma en la que se nos enseña a habitar los cuerpos, pues básicamente lo que el feminismo siempre afirma es que una mujer nunca llega a ser completamente dueña de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, si, si de entrada entendemos esto, que hay cierta inseguridad, cierta eh, vulnerabilidad en nuestra relación hacia nuestros cuerpos, pues obviamente las respuestas emocionales van a ser mucho más fuertes y además es mucho más intimidante porque justamente estamos hablando de la estructura, ¿no? Y en este caso, la persona que tiene este avance, pues tiende a ser una persona que tiene cierto nivel de poder más fuerte que la otra, porque por eso sabe que difícilmente va a tener una respuesta. Y este nivel de poder no solamente pasa porque sea tu maestro o tu jefe o lo que sea, ¿no? Es que sabes que a lo mejor tiene más fuerza que tú, o a lo mejor Que te puede puede tener más pegar, ¿no? respaldo socialmente, claro, o sea, hay como muchas formas de intimidarte y creo que ahí es donde entra el hecho de ser empáticos, porque evidentemente si tienen respuestas como más ligeras, o sea, como dice Andrés, la primera vez la verdad es que me dio risa, ¿no? Ujú. Eh, pues obviamente eh, tienen que entender que
las respuestas que se tienen de este otro lado no son como exageradas, son como de acuerdo a la subjetividad de esa persona y de acuerdo a las experiencias que tiene esa persona. Y además más porque las mujeres nos dedicamos a acumular acosos durante toda la vida. Ujú. O Sí, sea, precisamente eso que, como a mí nunca me había pasado, en el momento que me pasó, no, o sea, yo no tenía la idea como del, no lo relacioné directamente a este acoso de otro lado que ya había visto, o sea, que yo ya era consciente de, y siempre cuando pasaba con mis amigas, pues ya tenía eso, me importaba, sentía la impotencia, pero el día que me pasó a mí, no lo sentí como acoso, simplemente fue algo cagado, dije, ay, pinche viejillo, y ya lo dejé ir, pero sí, tienes toda la razón, y es, es, implica demasiado la perspectiva, o sea, siendo la primera vez, la gran, ya mayor, no se compara con alguien que lo ha sufrido desde la infancia. Y No, como tú sí. dices, las estructuras de poder también tienen bastante, de la familia, la escuela. Y entonces, ahí de nuevo, ¿qué podríamos hacer desde Es que, para acompañar? si quieres, eso lo podemos ir como, bueno, se puede ir como diciendo un poquito al final, pero es que, por ejemplo, me parece interesante lo que dijiste porque yo, por ejemplo, también veo que algunos hombres cuando tienen alguna situación, no sé, de acoso, por ejemplo, por parte de otros hombres, supongamos, bueno, y que sí pasa, su reacción también es como muy agresiva, ¿no? Muy violenta, ¿no? Algo que, por ejemplo, como decía Dalia, ¿no? Nosotras no podemos hacer eso porque pues hay una relación de poder. Entonces, también quisiera saber antes, justo para ponernos en este espacio como de la empatía, si su reacción ante, no sé, el tocamiento o algo de algún otro hombre los ha hecho como reaccionar así violentos, porque sí ha pasado, bueno, sí veo que ellos, bueno, ustedes reaccionan más desde esa emoción. Pues lo he visto, pero realmente como nunca me ha pasado a mí, pues no, la verdad no sé qué haría en esa situación. Siento que pues trataría, obviamente no me mostraría pues violento al grado de usar la fuerza física, pero sí pues tratando de dejar en claro que pues exijo respeto de mi espacio personal, ¿no? Pero pues la verdad es que uno pues nunca sabe cómo va a reaccionar realmente ante este tipo de situaciones hasta que le pasan. Mm, pues yo no. Te digo, o sea, fueron ese par de veces. Y no sentí eso, digo, no sé, se me hizo cagado ver porque aparte era un señor mayor, era un señor bajito que, no sé, o sea, no le di importancia. Pero esto que dices, muchas veces, sí, lo he visto yo me la he pasado mucho en toda la universidad, me la conté en Zona Rosa, y en ocasiones vi que pues, iban amigos heterosexuales, se acercaban, y alguien se les acercaba así como a invitarles una chela, hacerles plática, y salían como de esta manera agresiva, porque creo yo, no sé, quizás sentía que no estaban atacando su sexualidad, sino se sentían ofendidos por ser confundidos con homosexuales. Ujú. Y siempre hacían el comentario como de, no, yo no soy así, cosas así, en vez de pensar por qué se me acerca de esa manera, por qué, ¿no entiendes? Sí, Ujú. exacto. Realmente cuando suele pasar así por agresividad, no es tanto porque sea así como poner los límites de tu propia corporalidad, ¿no? Sino lo he visto que es como una reacción hacia pues la implicación de una homosexualidad, ¿no? Entonces, incluso en esas circunstancias, pues existe aún así, pues este como filtro, por así decirlo, pues del machismo interiorizado que se niega completamente a la posibilidad de un acercamiento homosexual, ¿no? Entonces, pues sí, es algo chistoso. Y aparte también para el público, hace poquito estaba leyendo algo al respecto, porque eh, en muchas noticias lo he visto a lo largo del tiempo, ya no tanto porque como que ya se ha tomado conciencia al respecto, pero cuando exhibían a una persona que había, no sé, un profesor que había abusado de sus alumnos, siempre decían, como que marcaban cuando tenían sexo bueno, cuando violaban niños. Y, o sea, y no es como que eso era todavía peor, o sea, no solo estaban violando y siendo homosexuales, eso es lo que sea, pero menos homosexual. O sea, siempre marcaban eso. Y Ujú. de nuevo está ahí, como dice Marcos, ese pinche machismo interiorizado en el que
pues violar, pues ya está mal, ¿no? Pero violar a un hombre siendo hombre, ¿cómo crees? Sí. Es una pendejada, te digo, ya se ha borrado, pero como que sigue ahí. No, sí, ahí, yo creo. Justo, ¿no? Y como decía, a ver, por ejemplo, también si les llegara a pasar una situación así, ¿cómo pondrían ustedes límites? ¿Cómo les harían saber a la otra persona que, pues no, o sea, cómo le dirían no? A ver. Mm, pues, pues un empujón, un ¿qué te pasa? Porque, o sea, sí, o sea, pasa, ¿no? Estás en el punto medio que viene hasta la madre. Ujú. Y pues es inevitable de repente que haya cierto roce. Pero, pues ahí primero pones un poquito el codo y si persiste, pues es cuando ya pones un empujón y qué pasa, qué traes, ¿no? O le caminas, si tienes hueva de hacer pedo, pues nomás le caminas. No sé cómo lo esperaba que suceda, pero eso es nuestra posición. Sí, pues sí, yo creo que también basta también, pues, un no claro, un aléjate, un qué chingados contigo. Obviamente, pues, las palabras fuertes creo que sí estarían bien para la situación, pero, pues, no sé, siento que llegar al aspecto de la violencia física solamente sería si, pues, ya es una conducta, pues, no sé, un poco más tóxica, ¿no? Y si no entiende a la primera el sujeto en cuestión. Pero, pues, Ajá, sí, sí, sí Bueno, que sí quede llegarían como, a los golpes. como último recurso. exacto. Ah, ok, como último recurso sí quedan los golpes, entonces. Pues, Pues, eh, sí, se trata de defenderse a uno sin. Ujú. ¿Y han defendido a alguien, alguna chica de así, de Sí, alguna la neta, situación sí. así? Por ¿Cómo fue? ejemplo, una ocasión estaba en el centro de salud, había salido, era el cumpleaños de una amiga, ¿no? Y pues nos fuimos a cotorrear, a bailar, estaba todo chido. Y pues en la pista de baile ya sabes que pues no falta el vato que se fija en las chicas que están bailando y se les quiere acercar y quiere ligar. Y pues había un vato que al principio estaba así, ¿no? Y al principio pues como que pues mi amiga le estaba dando por su lado, pero pues ya luego el vato fue más insistente y se le trataba de pegar con su cuerpo y pues obviamente tuve que intervenir, ¿no? Tuve que hacerle un lado, que empujarlo, y pues ya como que ese men ya se calmó. Pero pues sí, he estado en ese tipo de situaciones y pues no es nada grato porque pues sí, o sea, se siente como esa necesidad de querer intervenir violentamente, pero estás en una circunstancia en que pues sería como una respuesta, pues que no sé, podría desencadenar aún más violencia, ¿no? Entonces lo mejor pues que se me ocurrió en ese momento pues fue solamente como empujarlo, hacer un lado y decirle que se calme y ya. Ujú. Mm. Y no pasó nada más. Pues no, ya después de eso, el vato pues sí se abrió y se fue por su lado. Pero pues sí. Ok. Ujú. ¿Y tú, Y- Andrés? mm, pues sí, un par de veces, pero no físicamente. Bueno, en cosas graves, pues sí pasaba, les gustaba algo, ya se calmaban las cosas, me esperaba un rato y ya, así como de, aquí estoy, no lo vais a cagar. Y ya, se calmaban las cosas, pero en una ocasión, voy a contar después, una anécdota cagada y fue el peor juego, el peor combate juego que he hecho en mi vida. Estábamos en cabaretito y yo siempre en la universidad Ujú. fui de un grupo de amigas, yo era el único hombre como de 4 o 5 mujeres. Y entonces íbamos mucho a un lugar que se llama cabaretito. Estábamos ahí. El pedo del lugar es que la chela está a 10 baros de 19. Entonces llegábamos y a las 6 en punto estábamos ahí para no pagar todo y comprábamos un pinches 500 baros de chela para toda la noche. Entonces, en una ocasión estábamos ahí, como siempre llegábamos temprano, apenas estaba llegando gente, estábamos bailando, todo el pedo tranquilo, y de repente se acerca un güey que estaba hasta la madre, y así como que sí se podía unir, como si no pasa nada. Pero ya después de un rato se me acerca una amiga y me dice, oye, es que este güey me está molestando, se está pegando mucho. Y dije, chale, ¿yo qué hago? Y como ya teníamos todas las cervezas, acabamos de llegar, pues dije, pues ahora qué chicos hago. Entonces, pues aprovechando la situación, que el lugar era un bar gay, y ese güey claramente era gay, pues dije, a ver, me la acerqué y le di el puto rimón de su vida. Y se lo di como 3 veces. Le daba la Mm. vuelta, como que le caminaba tantito y le seguía, así como lo estaba haciendo con mis amigas. Y de repente el güey, no sé, como que sí se incomodó demasiado. Y ya le caminó. Y yo le decía, ¿qué pasó, papito? Vente a bailar. ¿Por qué no vas a querer?
Y ya el güey ya mejor se abrió. No manches. Pero, o sea, ese fue algo cagado, pero que entiendo que tampoco estuvo bien. Este güey, pues sí recibió un poquito de lo que dio. Pero, De su Sí, propia una cucharada medicina. de su cocho. Sí. Exacto. Yo ya había visto esa estrategia. Una vez justo también ahí en zona, estábamos un grupo de amigas, yo y mi novio bailando, y había un tipo arrimándose, y lo único que hizo él fue poner sus nalgas en lugar de las de mis amigas, y pues ya el tipo obviamente no le gustó, ¿no? ajá, Entonces creo que sí es enfrentarlos, y a fin de cuentas puede ser una violencia, pero es una completamente equivalente a lo que ellos están haciendo, ¿sabes? Entonces tal vez el shock de ver qué es lo que se siente o que pues no es tan agradable puede funcionar, ¿no? pues sí, Pues pero sí, no, sí, pero digo, y como dices, ¿no? Fue chistoso, pero yo jamás en la vida me vería haciendo eso, o sea, una situación similar, ¿no? O sea, yo siempre he No, es oído, que no están siempre, nuestras posibilidades. sí, no, o ajá, sea, O sea, no es Solo jamás lo pueden para hacer los incluso nada, si lo vatos. hicieras, o sea, sí, o si sea, llegas tú y no, te arrimas a él, güey, pues él nada más se pues va a va sacar como más, ¿sabes? sí, claro, o cualquiera, o sea, incluso el mismo hecho del enfrentamiento, a mí me tardó varios años, ¿no? En realidad encarar a un acosador, o sea, porque justo al principio pues era de quedarme callada y literal no hacer nada, pues por el miedo, hay un sometimiento muy, muy feo, entonces creo que ponerse los zapatos desde este punto, pues sí resulta complejo, ¿no? Para ustedes, porque justo quería sacar como estas experiencias porque... em, pues es difícil vivirlo en carne propia, o sea, mm, es difícil y sobre todo también pues comentarlo y expresarlo y sobre todo que ustedes también se pongan en los zapatos o a ver, antes como para nosotras decirles cómo creen ustedes que sería una forma empática ante estas situaciones. ay, no sé, más Marco, déjame pensar. Te iba a decir lo mismo, valedor. Este, chale. Es que a eso venimos, porque No, 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 no. no sabemos. Bueno, hipotéticamente, lo que de ustedes salga, o sea, no hay respuestas correctas. Es que, te digo, o sea, pero bueno, espera, aterrizando con esto del acoso y eso, Ujú, pues, o sea, lo que yo siempre he hecho es, pues, estar ahí, o sea, lo que quieran, lo que me platiquen y, pues, acompañar nada más, simplemente estar ahí. Y, pues, supongo que eso funciona, porque si están dando esa apertura, si llegan, porque no sé, me da mucha confianza, eran amigas muy cercanas, no son amigas muy cercanas, y me lo decían ujú. así directamente, y, pues, no sé, quizá porque, no sé, la cosa es que, o sea, muchas veces sentí como que debía decir algo y no sabía Ok. qué. Pero ¿por Sí, qué? exacto. Ajá. Creo que, bueno, o sea, lo único que se puede hacer, al menos que yo he podido, pues, hacer en ese tipo de situaciones, pues, es escuchar, como dice este men. eh, y pues a veces sí hay momentos en los que uno quiere decir algo, pero pues exactamente no hay las palabras, ¿no? Y pues es mejor a veces callar en este tipo de circunstancias y solamente escuchar al otro y eh, pues acompañarlo en su, o acompañarla en su, pues padecimiento, ¿no? Sin tratar de emitir un juicio al respecto, eh, pues no sé, desde la perspectiva a veces privilegiada que tiene uno como hombre, ¿no? Entonces, pues Mm. siento que sería eso más o menos. ¿Lo han hecho así siendo honestos en algún momento? O sea, sí, todos sabemos, pero sí le han dicho de verdad en algún momento a otra chica así como, pues es que, o lo han juzgado como por su ropa o la hora en que estaba, así siendo honestos. No, nunca realmente. ¿Jamás? No, No, o no, sea, bueno, yo principalmente por el círculo. O sea, no, Ajá. como que ya sabíamos quiénes eran los mañosos, entonces pues, bueno, ya no se quedaban con estos güeyes, o aventarles sabes que ya me voy, pero no se escucha con este güey. Ujú. Y pues cosas así, pero la neta, no, O sea, no, pero a una mujer decirle, es que sí, por la forma en que ibas vestida, por eso la no. hora, es que tú también, o el lugar Bueno, donde ¿sabes qué? estabas. No, sí, sí, sí lo hice algunas. No directamente,
sino él estaba, no sé, una novia de hace muchos años. Eh, pues no sé, le gustaba de repente los escotes y ropa ajustada. Y alguna vez sí le dije como que o sea, no me gustaba que se hiciera así, Ujú. pues porque iba a pasar, ¿no? Porque me había contado así varias veces que cuando iba a la escuela le decían cosas, y sí le llegué a decir como, pues si sabes que, bueno, si quieres evitar eso, pues ya no uses ese tipo de ropa cuando vas a la escuela. Pero eso ya tiene otra cosa también. Ya tenía algo dentro. Sí, yo sé. No, o sea, por eso lo decía al principio, ¿no? Puede pasar porque en Sí, algún claro, momento nadie sabe, nadie se nació sabiendo ni normaliza acá. Sí, justo, ajá, se normaliza justo y ya, pero pues está bien volver a hacer toda esa introspección justo para volver a relacionarlo con este tema. sí, Eh, no, Sí, créeme que ahorita lo pienso y veo ajá. tantas cosas de mi pasado que, guácalas, no, hasta me da vergüenza ver mis recuerdos de Facebook. Ah, ¿y cómo le hicieron para darse cuenta? Ah, ¿en qué momento pasó eso? No sé, no sé, es que yo sí tengo como una historia muy grande sobre esos. Bueno, pues lo primero fue como cuestionarme. No sé, fui muy mala persona mucho tiempo. Y un día dije, ¿sabes qué? Ya, siente de esto. Ya no me gustaba la persona que era y me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona que odiaba y que no debía ser. Y Ujú, un día pero así ya pasaba por un lugar que daba terapia de neuróticos anónimos. Y un día fui y cuando llegué decía, nos cambiamos a Chimalhuacán. Y ya no lo tomé. ujú, Pero o sea, fue en ese momento que pues ya decidí cambiar de actitud, dejar la violencia, me alejé de muchas cosas, me rompí, me abría a muchas otras cosas y de ahí, pero o sea, sí fue estado chambeando. No sé, ¿no les pasa que cuando aprendieron a hacer algo y luego vieron a otra persona hacerlo y dicen, a ver, espérate, como que ese paso no iba o eso va mal? Pues así ujú, ya empecé a darme cuenta como, a ver, espérate, ya estás gritando, a ver, espérate, eso que estás diciendo no está bien. Y me ponía así como constantemente y a la fecha. Muchas veces me doy cuenta como, no, a ver, espérate, ya la estás cagando. Reformula tu pregunta y vuelvo a pensarlo y si está bien decirlo y si realmente lo que quieres expresar. Y pues no sé, fue mucha chamba. No, o sea, no podría decirte el cómo le hice, pero sí ujú. tuve como una pinche epifanía. Recibí ese pinche rayo Una venidor de luz Dios y dije, "Sas, de Dios. ahora voy a ser buena persona, voy a renunciar a todas esas conductas culeras", porque pues no, tampoco fue así. O sea, fue a partir de que me di cuenta que estaba haciendo mucho daño a mi alrededor y con ello a mí mismo. Y Ujú, pues creí que era tiempo de cambiar y empezar a cuestionar muchas cosas de las que estaba haciendo. ujú, Sí, pues en mi caso también puedo decir que fue un proceso largo, de mucha reflexión, sobre todo pues en mí mismo y en las actitudes que solía tener, algunos pensamientos e ideas que solía tener que pues estaban cargadas precisamente pues de todo ese machismo en el que pues uno está pues sometido cuando crece en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé, fueron varias experiencias las que fueron cambiando poco a poco pues mi perspectiva de las cosas. Eh, Principalmente, pues, la suma de estar en contacto, por ejemplo, con muchas situaciones en las que uno, pues, de verdad se queda como muy sacado de onda de por qué la banda guarda silencio frente a ellas. Por ejemplo, en una ocasión estaba ujú, en una fiesta con unos amigos y estábamos platicando con un vato, ¿no? Que pues al principio la plática estaba chida, ¿no? Y poco a poco el vato se fue metiendo a temas pues cada vez más oscuros, ¿no? Nos empezaba a platicar, por ejemplo, que él tenía una van, según, en donde a veces paseaba por la ciudad y de pronto subía a chicas y les gustaba drogarlas y cosas así. Y nosotros así como de, no mames, ¿qué pedo con este güey? Está bien enfermo. Pero pues obviamente eso fue entre nosotros, ¿no? Nunca lo dijimos así como para señalarlo socialmente en ese momento frente a todos, como que, o sea, lo juzgamos desde nuestro silencio y hasta ahí se quedó. Entonces, ese tipo de experiencias, pues poco a poco a uno lo van como haciéndose reflexionar, haciéndose cuestionar, ¿no? El por qué existe realmente esto, por qué la banda, a pesar de que todo este tipo de casos salen a la luz todo el tiempo y son tan evidentes, pues no existe realmente esta reflexión profunda con respecto a pues, los problemas de género que tiene actualmente la sociedad. Sí, que está, creo que muy relacionado con todo esto que ahorita surge de romper el pacto patriarcal, ¿no? Con lo del
pues que surgió, ¿no? A raíz también como de Félix Salgado y, bueno, de sus acusaciones. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles así, de lo que salga, o sea, no importa, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿ustedes qué entienden con romper el pacto patriarcal? Pues yo diría que es precisamente en este caso, como el que te acabo de poner de ejemplo, pues no guardar el silencio, ¿no? O sea, ser firme también en tu respuesta ante este tipo de actos que a veces cometen otros hombres y que a veces, pues, en un falso sentimiento de camaradería, mucha banda les guarda sus secretos, ¿no? Entonces, pues es también tener esta como valentía de poder enfrentarse a esa estructura de poder social que pues a veces pues sí, se vuelve en un pacto de encubrimiento. Entonces, creo que ya por ahí. Sí, es esa parte en la que fuera de también que pues es normal, es algo con lo que existe. Bueno, parece normal porque es algo con lo que existe. Que siempre te está contando estas cosas, y, no sé, violencia hacia su pareja, violencia que les gusta andar de fuckboys y ahí. Y decirle, oye, no, güey, ya, hasta ahí, ¿no? A mí me pasaba mucho con un valedor que me parece mucho y agarró el pedo, que siempre que andábamos en la calle, siempre así. Yo estaba siempre, luego, no sé, estaba en mi phone o algo, y siempre me daba un codazo, y siempre me decía, mira esa morra, y no sé, me lo hacía 10 veces al puto día, o sea, un putero de veces, dije, oye, güey, ya no mames, para empezar, güey, ¿crees que, bueno, le expliqué, traté de explicar, ¿no? Que pues, de ningún punto estaba bien, y pues que era incómodo, que al chile, a veces estábamos con otras personas, y ese güey de todos modos lo hacía, y decía, bueno, vamos, ya, basta, ¿no? O sea, aparte de que esto está terriblemente mal, pues también ya, güey, ya estoy hasta la madre de pinches chingaderas. Y no sé, eso lo he hecho con mucha banda. No todos lo han cachado, pero pues también, la neta, en algún momento sí me depuré un poco de ciertas amistades que vi que no crecían. Y sí, como dice Marco, también pues evidenciar, bueno, no evidenciar necesariamente, pero pronunciarte. Y si es algo mayor, pues proceder. No seguir permitiendo que eso suceda o no permitir que se normalice. Chances si, no sé, si algún comentario, preguntar por qué, no reírte, ¿verdad? ¿Por qué? Y pues ves como solitos se ponen en evidencia. Ah, pues porque así son las viejas. Y ya no pasa de ahí, ¿no? Pero, pues sí, invitar también a cuestionarse, ¿por qué haces eso, no? ¿En qué parte esto te satisface? No, pues nada. Y sí, es bien complicado porque a veces cuando eres el único y dices, no, eso está mal, pues todos se te van encima. Y eso también creo que pinta mucho el por qué a veces la banda no se atreve a hacerlo. De pronto ya eres el apestado, es que ese güey bien progre, o ese güey quiere venir con su mamada, ya nos quiere limitar. Yo Sí, ahí me tengo imagino algo que que decir. sí, Eh, sí. y justo creo que está súper relacionado con lo primero que les decía sobre cómo actuar es diverso de acuerdo a la persona, pero también creo que actuar en estas situaciones en las que no estás de acuerdo a seguir formando parte o Ujú, seguir validando una actitud, también dependen del contexto en el que te encuentres, porque la realidad es que eh, nadie quiere quedarse sin amigos, nadie quiere ser el apestado de la familia, nadie quiere romper con todas sus relaciones. Y creo que ahí es importante analizar como qué, en qué relación me encuentro en la que estoy viendo esto y desde esa relación, desde esa postura, ese tipo de cercanía que tengo con esta persona, cómo puedo incidir. A veces, pues estás dentro de un grupo y hay cosas que no puedes sacrificar, ¿no? La realidad es que también somos humanos y hay cosas que no podemos sacrificar, pero puedes de menos decir que no estás de acuerdo. A veces puedes no decir que no estás de acuerdo, pero puedes no formar parte. Creo que hay muchas formas y creo que es importante decirlo porque también si nos quedamos con la idea de que se trata todo el tiempo de enfrentar, pues sí, sobre todo de hacer un enfrentamiento, se vuelve como cansado el pensar que siempre se va a hacer de esa forma. Se vuelve cansado de estar pensando que uno se tiene que enfrentar a todo, pero creo que
si consideramos en cada batalla qué batalla podemos dar, qué podemos hacer desde esa perspectiva, es como algo mucho más viable y que se puede adaptar a, pues, a lo que hacemos todos los días, no para, digamos, que resulte más práctico en tanto que se puede poner en la práctica, no práctico en que sea más rápido. Sí, y sí, es que sí es un pedo. Es complicado lidiar con eso y también cómo aterrizarlo y también saber cómo llegar a la banda, ¿no? No llegar y decirle directamente, oye, güey, no mames, esto está mal, sino, te digo así como cuestionarlo, y también hacerlo a través de tus actitudes, porque si dices, si están diciendo así como diciéndole, oye, no hagas eso, pero lo sigues haciendo, no se ve. Quizá muchas veces pues, en estas relaciones, ustedes deben saber eso, ustedes estudiaron eso, eh, si muchas conductas se adoptan para, bueno, sí, como decía Dalia, muchas veces se adoptan para encajar. Entonces, pues hacerlo al revés, ¿no? ¿Qué tal y tú tomas esta conducta en la que te alejas de ese tipo de expresiones o de formas de actuar y entre ellas, pues las personas de tu círculo lo van a ver y puede que lo adopten. ¿Sí? ¿Creen que así pasa siempre? No, la verdad no lo veo muy difícil, pero ¿qué tal y sí? No, está bien, ¿no? O sea, el intentarlo creo que hace mucho, ¿no? O sea, Bueno, a mí sí me ha pasado. Sí, tengo un amigo que lo aprecio muchísimo y ha sido un putero pues, chico, de trabajarlo. Pero, bueno, la verdad él sí no se ha dado mucha apertura y de repente sí lo veo como que él es muy duro, muy en su pedo, pero de repente sí, así de la nada me pregunta, pues, oye, ¿por qué tú andas en todo ese pedo? ¿Qué diferencia hay entre un feminicidio y un homicidio? Y ya así ujú, como, pues, mostrarle, ¿no? Mira, pues es que este pedo tiene relación con esto, ¿verdad? O sea, pues, si es necesario distinguirlo por esto y por lo otro. Ah, va. Y ya como que lo fue agarrando y así, a medida que yo fui creciendo, él también fue creciendo mucho conmigo, que no compartíamos todo el tiempo. Él sí fue tomando muchas ideas de lo que yo decía. Y ujú. pues creo que en algún punto eso se puede hacer quizá no con un grupo, pero poquito a poquito con tu banda. Cuando conocí a Marco, también nos hicimos un clic bien cabrón y pues ver que ya tenía estas ideas, que ya se había comprendido de ciertas cosas, otro pedo. Pues sí, siento que, por ejemplo, en este tipo de casos también hay que considerar un poco que a veces la banda se siente atacada cuando uno intenta, eh, pues no sé, como hacerlos aterrizar en ciertas ideas, ¿no? Como que sienten que estás atacando directamente o personalmente a su propio ego, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues se sienten agredidos y se ponen a la defensiva. Entonces siento que también habría que encontrar una forma de, pues, hacer que estas ideas lleguen a las otras personas sin que se muestren así, como hostiles, ¿no? Y que pues las pueden recibir de la mejor manera posible, como el valedor de peligro en este caso, que parece que pues tuvo la apertura en primer lugar para poder hacerlo, pero porque ya había una confianza establecida entre tú y ese men, ¿no? Entonces se pudo Mm, hacer como más, más fácil este proceso de deconstrucción, por así decirlo. sí, que se complica cuando ya es totalmente ajeno, ¿no? O sea, hay, ¿cómo le haces, no? Es como, justo, no solo a lo mejor le das como tanto al ego, sino también le das a toda una identidad, ¿no? Toda una A todo subjetividad. el paradigma, toda la Todo, estructura. exacto, todo lo que ya sabía. Y también algo importante, ¿no? También le das un poco a lo mejor a su masculinidad y eso también es como Ujú. súper Esa no intocable. me la toques, Eso ¿no, no es hombre? como, Con el pétalo de una no, rosa, por favor. sí, tan frágil como el pétalo de la rosa. ¿Sí, sí sintieron ustedes en algún momento en este constante cuestionamiento o qué sentían al cuestionar su masculinidad? Pues fíjate que sí es un proceso extraño en el que pues, no sé cómo poder describirlo, pero pues sí existe como esta pues incomodidad interna, ¿cómo podría llamarlo? No sé, a ver, planteo bien mis ideas. Mientras tú, peligro, Pues sí, para mí no, sí fue en ciertos puntos, porque una parte por la que queríamos como tratar ese tema también con ustedes, que va como un Mm, easter egg de una próxima colaboración quizá, eh, que
no sé, yo tenía un pedo. Por ciertos gustos, ¿no? Mis amigas me decían, es que es como muy girly, de ese pedo de que aquí estoy haciendo unas comidas, de que me gustan muchas cosas de niñas, no sé, en cuanto a música, que me gusta mucho el rosa, ¿no? Luego así con corazoncitos en mis pinches historias y pendejadas así. Y la banda me dice, no mames, ¿cómo pones eso, güey? ¿Y a poco eres puto, ok? Y entonces, siempre, muchas veces se me atacó, güey. A veces tengo como ciertos cuidados que he tenido. A mí me daba mucho miedo lastimarme bueno, a la fecha, es un miedo muy pendejo, pero me da mucho miedo lastimarme las uñas y los dedos. Entonces, me acuerdo y tuve otros tipos de cuidado que no voy a decir, pero eh, en ese entonces había visto que el barniz de, este barniz de ajo te ayudaba a proteger las uñas, entonces lo empezó a usar. Y que me dice, mamá, ¿eres gay? Y de repente sí, como que me decía cosas así, porque no sé, me arreglaba las cejas o pendejadas así. Y pues ha sido como que algo que siempre me ha estado como persiguiendo, pero yo también tenía muchas otras, ¿no? Como decir, los pinches cigarros de pepino son para putos. No, simplemente son para personas que me gustan. Y pues sí sentí un cambio en cuanto al tipo de relaciones que comencé a tener. O Ujú. sea, en ese tiempo yo ya tenía pues casi siempre convivido con bandas de la comunidad, pero aún tenía esas cosas como de esas de punto, a poco les punto, ni que fuera punto. Y siempre estaba, o sea, a pesar de que convivía con la banda, tenía esas madres. Y también, no sé, decir, eso es para las señoritas y afeminadas. Los hombres hacemos esto y tomamos así. Pues sí, te das cuenta de la apertura que tienes para las personas, que, pues al expandir el panorama aprendes muchas más cosas, alcanzas a tener un poquito más de empatía y también aprendí a estar muy, muy, muy cómodo con muchas cosas en mí, porque también mucho tiempo, no sé, o sea, usaba pantalón y chamarras de mujer y decía, no mames, es de vieja, te la compraste al revés o cosas así, pero me quedaba y estaba barata. Cuando fui a comprar mis lentes, pues los vi en la sección de mujeres, me quedé a esas, pero son de mujer. Ajá, pero están bonitos, ¿verdad? Pero son de mujer. Y no sé, fueron como, me dijo, pero son de mujer como 10 veces. Y que no hay pedo, yo los quiero. Los puse y eran bonitos, pero son de mujer. Y, o sea, ya poder quitarte eso y no sé, recibir este tipo de comentarios, pues ya ni me van ni me vienen. Y Y, tú así de, no, ahora son míos porque yo los compré. Sí, la verdad sí es liberador. Y además, pues no sé, siento que Oh, uno está en cierto contacto más directo con un lado interno que a veces, pues en este marco de la sociedad capitalista, pues está como limitado hasta cierto punto para los hombres, ¿no? Como que, pues este aspecto, por ejemplo, de tu sensibilidad interna, el expresar sentimientos como la melancolía o, no sé, eh, el entusiasmo por la belleza de las cosas del mundo, no sé, como que siempre hay un trasfondo o una cierta percepción de que este tipo de contacto con los sentimientos es afeminado, ¿no? Hasta cierto punto y el liberarte de ese prejuicio, pues la verdad es que te ayuda a estar en contacto más con este aspecto que también es bastante pues nutritivo y rico de poder apreciar de uno mismo, ¿no? Y también pues en las relaciones que sueles tener con tus amigos también se vuelven más abiertas, puedes pues tener más confianza con tus valedores sin necesidad de que esté de por medio pues este prejuicio de que, ay, ¿por qué me dices que te amo, por ejemplo, si eso es de putos, ¿no? En cambio, pues sí, yo le puedo decir a mi valedor que lo amo y no pasa nada, o sea, no hay ningún tipo de prejuicio de por medio y eso está chido. ándale, fíjate qué bueno que lo tocas porque yo estaba cantinfleando, ya se me viene el pedo. Pero sí, güey, precisamente esta parte de la cultura con los sentimientos. Sí, ha sido algo también muy fuerte en este camino que les digo. O sea, vamos a decir que ese momento de liberación fue en el 2015. Y de ahí para acá, sí, puta madre, mis relaciones han cambiado muchísimo. Yo soy una persona muy sensible, yo quiero con comerciales, a mí todo me pega. Y, y, por ejemplo, sí, el abrazar a un valedor, que un hombre te dé un beso en el cachete, no mames, ¿qué es eso? Siempre, siempre tenía ese pedo. Y este valedor con el que les platicaba, creo que ha sido un gran amigo por casi toda mi vida.
eh, a ese güey darle un pinche abrazo o a escucharle decir te quiero, nunca en la puta vida. Pero en este crecimiento, las cosas que yo le platicaba, como que sí, no me lo decía directamente, pero ya me aceptaba un abrazo, no me aceptaba salir a comer. O sea, le decía, güey, vamos a encontrar este lugar, vamos a comer chido, nos van a apostar que somos novios. Cosas así, le daba, o sea, sí te esperó como que a que fuéramos más o a que comiéramos fuera de su casa, pero no quería sentarse en una mesa conmigo porque, pues, eso, era hombres. Y pasó, pasaron muchas cosas y poquito a poquito me di cuenta cómo este grupo sí tuvo esa apertura y hace, no sé, dejé de verlo como un par de meses y le dije, ¿qué, güey, me extrañaste o qué? Y me dijo, sí. Y dije, ay, hijo de su puta, este güey tiene sentimientos. Y de repente, este, o sea, este güey, no sé cómo que directamente creció conmigo y veo que también de repente está investigando cositas. Pero es muy hermético, ese güey está en su pedo nada más, pero sí lo ves y sí, la neta, mientras creces, ves cómo la banda va creciendo contigo y ves también cómo el tipo de personas con las que te relacionas ya cambia hasta un pinche giro que, que está cabrón. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, bro? Sí, ya, yo creo que fue. Sí, creo que te fuiste un ratito. ¿O no? Pero sí, y también la neta, muchas veces el estar cómodo con tus sentimientos, es decir, Mm, siento esto, y saber, ¿no? Saber qué hay más allá de estar triste, feliz, enojado. ujú. Poder ser capaz de reconocerlos y de saber de saberlos válidos, de ser capaz de expresarlo, de quitarte esta mamá de los hombres no lloran. Mm. Bueno, yo creo que eso, tú creciste mucho con eso, ¿no? O sea, por lo mismo de que, bueno, aparte yo te conozco y sé lo sensible que eres y creo que eso, o bueno, no sé, o sea, sí te Sí, costó trabajo también, pero fue una batalla porque lo hacía, pero me sentía mal por hacerlo. ujú, O sea, yo siempre he sido muy chillón. sí. Y sí me acuerdo que muchas veces, como la banda, como que me malmiraban, diciendo que no puedo llorar. Y también otro pedo es que de las dos cosas, y también con la masculinidad, y las nuevas masculinidades, es que a mí se me caí en cierto estereotipo, como de ser muy malote, muy loco, Sí, es que sí, sí y eres. Es como, cierto. como que no puedo tener sentimientos, ¿no? Y después ya cuando empecé a tener esta apertura y decir, a mí me gusta esto, y que le pongo corazoncitos en mis historias, dices, Ujú. entonces eres de esos como que se ven bien malotes, pero son bien tiernos. Y terminé pasando a otro pinche estereotipo. Para acabarla, ¿no? Vale madre. Pero al menos ahora estoy cómodo con él. O sea, ya, ay, voy a borrar mi historia porque un hijo de su puta madre que no conozco no le gustó. Ya sé que es algo afeminado. Pues nada, ya. Vale, verga. Ujú. Ah, qué bonito es. O sea, cómo en ustedes es diferente y nosotras, bueno, no sé, yo jamás he tenido problemas con un poco como expresarle mi amor a, pues a las personas que quiero, ¿no? O sea, eso también es como bien interesante que pasa a ustedes, que les pasa a ustedes, ¿no? Y que bueno, no sé tu bebé, pero pues creo que yo jamás he pasado algo así, o sea, me he sentido muy cómoda con mis sentimientos. Quizás expresarlos, pero pues sí sé reconocer lo que siento y por qué lo siento. Mm, yo creo que trabajo para reconocer lo que siento y saber manejarlo llevó mucho tiempo en mí, pero este tipo de cosas como expresar mi afectividad por mi pareja, pues obviamente nunca. Ujú. De poner en palabras lo que siento y lo que quiero en una relación, pues tampoco. Entonces, sí se me hace ajeno, pero en todo caso creo que todos tenemos dificultad para identificar algunas emociones. Justo hablando con las otras chicas, el día que hablábamos de amor, decíamos como que hay emociones que también están como vetadas para nosotras, ¿no? El enojo no es tan común, Bueno, eso sí. que constantemente te lo están reprimiendo. Cuando te enojas ya más grande, terminas llorando de que no sabes cómo lidiar con ella, cómo sacar Sí, toda esa frustración. y lloras. Es- entonces, pues es como eso, ¿no? Es como, además lidiar con que ya reconoces que tienes emociones y sentimientos y es como quitarles el peso a algunos de los buenos o de los malos o de los
que me hacen ser como femenina o masculino, o que está padre sentir y no está padre sentir, ¿no? Es como difícil el proceso de aceptación del todo. Sí, pero la recompensa al final es muy liberadora y enriquecedora, porque yo también, ahora yo soy una persona bastante tranquila, em, pero antes me enojaba como los pinches bebés y hasta me vomitaba. Así como que ardía y ya era pinche ataque como puto chihuahua y hasta me vomitaba. Entonces ahora pues ya puedo lidiar mejor con eso. Intento no enojarme porque pues, es inevitable, pero tener un mejor actuar, ¿no? Ya no sé. Que el mundo, no demostrarle a todo el mundo que estoy estar aceptando las cosas. Y sí, aprender a reconocer tus sentimientos y cómo llevarlo. Sí es una chambota, sí es muy, muy complicado, pero es muy posible. Ujú. Sí, pues regresando un poquito al tema que estábamos hablando, Ah, sí, lo del cierto. acoso. No, igual que está muy interesante, pero igual si quieren pues, podemos dejarlo para otro podcast. Pero ahora a mí me gustaría, como para ir cerrando también este episodio, ¿cómo ustedes enfrentarían desde su trinchera o posición como hombres? ¿Cómo enfrentarían, por ejemplo, la violencia de género? ¿Qué creen que sea? ¿Cómo aportarían ustedes? Pues primero entenderla, Ujú, saber cómo funciona. A partir de ahí, pues, porque muchas veces lo puedes ver en donde sea, ¿no? Es normal, siempre ha sido así, cosas, comentarios del estilo. Entonces, pues lo ideal sería pues, reconocerla y de ahí pues, desprenderse de esto y tomar pues ya verificar una postura, ¿no? Ya evitar cierto tipo de conductas, primero como persona, primero en ti, y después pues ya, bueno, pues de la mano, ¿no? Ir platicando a la banda, ¿sabes qué? No está chido que hagas esto. ujú, Pregúntale, no sé, ponerlo en una situación, ¿no? Que pueda darle un caso en el que pueda sentir empatía. Y que diga, bueno, sí, quizá esto me hace sentido en esta parte. Y empezar a llevarlo por ahí. ujú, Sí, exacto. Yo agregaría que también, o sea, no solamente es conocerla, sino también reconocerla en uno mismo y reconocer también, pues, las actitudes propias que uno tiene que, pues, están perpetuando este tipo de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, dejar que las mujeres hagan todo el trabajo en la casa, cosas de esa índole que a veces, pues, están muy normalizadas y que no se consideran como estrictamente violencia de género porque no son tan aparatosas, pero lo siguen siendo en el fondo porque, pues, siguen perpetuando estereotipos de género tóxicos, ¿no? Y también, pues, este tipo de posiciones en donde las mujeres se les considera hasta cierto punto como servidumbre. Entonces, pues sí, o sea, reconocer también este tipo de actitudes que a veces uno puede tener y irlas, pues, corrigiendo poco a poco. Es un proceso largo, pero pues se puede completamente. ujú. Y que no le jueguen a la aliado, ¿eh? Pues, Ándale. ni madres, no, jamás. Los aliados no existen. ¿Y cómo serían? Bueno, no aliados o aliados, pero mm, Seres desertores, humanos, seres desertores. humanos con valores decentes, quizá. Vamos a Y llamarlos pues, desertores del patriarcado, no sé. en algún punto, es que, ¿sabes? Yo no creo en todo este pedo como de la deconstrucción absoluta o de los aliados, porque no, ¿sabes? Aunque, o sea, no vine de aquí a decir eso, pero nunca, bueno, no lo haces por completo. Siempre hay un sesgo, siempre queda alguna cosa ahí que ya evitas, pero de pronto, pues cosas tan enraizadas salen ahí, o sea, es como un pinche, como un latigazo. Pasa una cosa y tiene cierta reacción. Ya no lo externas, ya sabes que está mal, pero la reacción sigue ahí. En algunas cosas, bueno, no sé, a mí me pasan algunas cosas, no, no sé si sea así, igual para todos, no sé, Ujú. Pues sí, y pues ya finalizando con la pregunta quizás que tenías, o la duda que a tenías lo al que principio. vinimos. No, no, sí. Pues yo, y bueno, yo
como que pensaba en algunos puntos y justo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no hay como un protocolo, pero lo primero es eso, ¿no? Hacerle saber a la chica que sufrió acoso. Bueno, abuso sexual ya es como otro tema un poquito más fuerte, porque pues ante el abuso sexual, pues en realidad también no podemos hacer como mucho, ¿no? Solamente como escuchar y no juzgar, porque un abuso sexual es muchísimo más fuerte que un acoso. Entonces eso es importante como hacer esta diferencia. Y pues nada, hacerle saber a la chica que lo que le pasó no fue su culpa, ¿no? Jamás va a ser su culpa. Entonces, esas palabras quizás puedan ayudar un poco, ¿no? Pues sí, claro, te pasó, no te preocupes, no fue tu culpa. Escucharla sin prejuicios, sin decirle lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo estás vestida? Y demás. Y creo que generar también ese espacio de empatía y contención, eh, diciéndole que justo, ¿no? Que aunque ustedes como hombres jamás van a saber eso, en carne propia vivirlo, pues que la entienden y que están para ella. O sea, creo que también es importante a lo mejor decirle en algún momento que cuentan con su apoyo. Hay que recalcar que como nosotras como mujeres, dada la situación, pues nosotras vamos a ir siempre con las mujeres. En alguna situación así difícil, pues tenemos más confianza en las mujeres. Entonces, pero bueno, o sea, si en algún momento a ustedes les llega a pasar una situación así, pues, o que una chica se acerque a ustedes, pues creo que es importante también decirle que cuentan con su apoyo, o sea, con lo que sea, incluso también con con este tipo de mensajes que también nos enviamos nosotras, ¿no? De ya llegaste, estás bien, no sé, también su ubicación, no sé, ya sea en el Uber, ya sea en cualquier lugar donde estén, en una fiesta. Eh, Marco, ¿tú tienes carro o algo así? No, no realmente. Bueno, lo El de decía, los tamales nada más. no, lo decía para, o sea, o eso también, ¿no? Brindar un apoyo, quizás, si también ustedes tienen tiempo, ¿no? Como, pues mira, yo también quizás puedo recogerte o así. Ujú. Eso también creo que ayudaría bastante a la situación si se llega a presentar. ¿O cómo ven ustedes estos puntos? Sí, estoy de acuerdo. Ajá, dime, perdón. No, dale, dale. Yo Sí, solo veo estoy. algo. Ujú. Yo veo que, o sea, sí están súper bien, pero todos estos, o todo esto lo estamos considerando como si la víctima hubiera salido de su entorno o de su círculo y le hubiera pasado ahí. Y creo que también muchas veces en el cómo actuar, tenemos que ser conscientes que la mayoría de estos actos ocurren en círculos cercanos a la víctima, en su familia, en la escuela. Entonces, también hay que pensar qué espacio, qué podemos hacer desde nuestra relación con la víctima para darle algún espacio de paz o de seguridad. Y eso obviamente implica no revictimizarla primero preguntándole estas cosas, pero además eh, no revictimizándola, encarándola, por ejemplo, con el agresor, regresándola a un espacio en el que pues ya no se puede sentir segura por más que sea su círculo, creerle a la víctima, de verdad. Cuando es en un espacio muy cercano no se imagina la cantidad de veces que la víctima es cuestionada. Entonces, eh, creerle y ponerla primero que nada en un espacio seguro, lejos de toda la tormenta que puede generar el denunciar a alguien en tu círculo cercano. Y como les digo, es como de las formas más comunes o las formas más usuales en las que esto ocurre. Y pues sí, o sea, dar todo este soporte emocional, pero también cómo pensar qué estamos haciendo en ese espacio, cómo formamos parte de esa colectividad, dígase familia, dígase escuela, dígase, no sé, pandilla, y desde como parte de este grupo que estamos haciendo para que el grupo deje de hacer eso. Pues, sí, romper el pacto. Oigan, no tienen daño. Ah, tienen lesiones. Bueno, ¿Quién está haciendo nuevas? pues bueno, algo más que les gustaría aportar, decir. Sí. A ver, pues vayan a escuchar muchos cuentos míos.
Wow, como que se quedaron muy callados al final. Es que estaba, no, es que no estaba pensando sobre eso. Sí, pues, como que va al grupo. Sí, tiene razón, Dalia, ¿no? Creo que lo abordamos desde un punto muy específico y, bueno, siendo también considerando que es un tema bastante amplio. Pero sí estaba pensando en esta parte de dar un lugar seguro, de no estar ahí como preguntando en el grupo, de apartar a la persona, platicar relax. Y pues sí, mostrar apoyo, un poco Sí, claro. bueno, empatía. Y también, pues, desmitificar un poco estas instituciones que a veces se consideran como intocables, ¿no? La familia, por ejemplo, que a veces, pues, por eso mismo se pone en duda tanto a veces a las víctimas, ¿no? Porque la familia se considera como, al menos en la sociedad mexicana, como, pues, algo sagrado hasta cierto punto y, eh, pues, no sé, entonces sí, también es cuestión de ser críticos también con estas estructuras sociales en las que uno está inmerso y, pues, poner un paso adelante, ¿no? Ok. Sí, me parece muy bien. Pues no sé si ya tengan como otra pregunta, algo más, otra duda, sino para ya ir cerrando. Creo que por el momento de mi parte no. Eh, voy a escuchar cuentos ñeros. Ay, sí. Eh, No, sí, no, estoy. es que quería decir que Bueno, en el capítulo, en el episodio anterior participó Argentina y tocamos un poquito ahí de cosas sobre la autoridad y para que se den una vuelta. quedó muy bueno, la verdad, sí, vayan a checarlo. Igual les vamos a dejar los links. Pues muchas gracias por estar aquí en Vociferando en Colores. Espera, tengo que pasar. También, si hay hombres escuchando, no mamen, ya Ujú. basta de mamadas, por favor. Por Sí, ustedes, porque esto también nos afecta personalmente. Este tipo de cosas hacen caca. Está bien, 3 putos pesos de madre, por favor. Ay, perfecto. Un buen mensaje, un buen mensaje. la pinche violencia nos toca a todos y está en nuestras manos hacer algo al respecto. Siempre. Claro. A ti, Marco, ¿te gustaría dejar un mensaje? Sí, bueno, pues sí, banda, pues no sé, la verdad es que eh, estaría muy chido que pues se pusieran bastante empeño en reflexionar en torno a todo esto, en sus actitudes propias. La verdad es que pues hay muchísimas ventajas en poderse deconstruir y en poder pues salir un poco de toda esa toxicidad en la que a veces nos sentimos inmersos, ¿no? Entonces, pues sí, banda, échenle ganas para poder eh, pues no sé, tener una sociedad mejor, la neta. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí, por aportar lo que saben. Sus experiencias también son muy valiosas. Eso es lo que valoramos mucho aquí y nos gusta también. Eh, entonces, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado estar aquí y también, o sea, están invitados también a otro episodio por si quieren seguir tratando este tema u otro. Estaría, estaría padre, no sé. Sí, estaría bien chido. Sí, muchas gracias por la invitación y todo estuvo muy bueno y pues esperamos estar aquí un poquito más Claro. y que ustedes también participen más en el nuestro. Sí, claro, también vamos a estar en Cuentos Niñeros. Entonces, muy bueno, vayan a checarlo, dice Andrés. Pues bueno, entonces, gracias, nos vemos en otro episodio, gracias por escucharnos y se cuidan mucho, se lavan las manos y usen cubrebocas. Pues bueno, entonces, bye. Gracias, chicos. Besis. Bye. Adiós, banda. Bye.